La sencillez del Evangelio de esta mañana vamos a ir al Evangelio del doctor Lucas, Lucas capítulo 16, una lectura sencilla, pero que quiero hacer pensar, acordarse, quiero hacer pensar. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Vamos a tener toda la lectura con el fin de enfocar nuestra mente a esta historia que se desarrolla, se comparte aquí, ¿vale? Dice la palabra del Señor que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oramos. Señor, queremos tu bendición para que esta palabra tuya toque nuestras mentes, nuestros corazones, podamos ver las verdades que tú nos muestras en ella, para que nuestras vidas sean edificadas, bendecidas, reconducidas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vemos que esta lectura el médico Lucas lo narra en este Evangelio después de una serie de parábolas que traza anteriormente, que el Señor las comparte. Y en este orden de la narrativa del Evangelio terminaba esa parábola del mayordomo infiel, donde estaba tocando a las personas que, como los fariseos, buscaban la imagen social, buscaban el prestigio, buscaban ser observados y mirados, y de alguna manera también pues honrados por los demás. Decía aquí el capítulo 16, en el versículo 9, Jesús decía, después de esta parábola, dice: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues sin la riqueza injusta no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime, lo de más alto prestigio social, delante de Dios puede ser realmente algo abominable. ¿Entendemos? Porque Dios conoce realmente el corazón, y lo que vale es el corazón y la conducta que podamos tener en nuestra vida. Hemos leído esta especie de parábola, digo especie, no está tan tratada como una parábola,
porque hay nombres propios, como el nombre de Lázaro, y ya no determina tanto, no encaja tanto en lo que es una parábola, pero es una historia que nos muestra las realidades de la vida. En este mundo hay personas ricas y personas pobres, como las hay sanas y también enfermas, como las hay también que tienen grandes puestos de trabajo, hay arquitectos, hay abogados, médicos que tienen una buena posición normalmente, pero también hay obreros de a pie, barrenderos, oficios más pobres, y también hay en situaciones extremas donde está el que pide en la puerta de un hospital o de un local determinado. En este mundo hay clases sociales, lo sentimos, pero lo tenemos, ¿verdad que sí? En esta historia hemos tocado dos personas. Una que dice que era un hombre rico y la otra era una persona pobre y enferma. Lucas nos damos cuenta de que emplea esta historia para hacernos ver lo que el Señor quiere mostrarnos. Claro, si vamos fácilmente a la palabra del Señor, podemos equivocarnos. Pero fijaos lo que aquí está diciendo la palabra del Señor. Un hombre rico que se dedicaba a hacer sus fiestas, a vivir, porque tenía muchos recursos. Claro, de aquí tenemos que hacer preguntas. En el contraste de las vidas, entre ricos y pobres, casi sin darnos cuenta, nos damos cuenta de que esta historia no habla del contraste, ricos, pobres, pero también de muerte y estados eternos, que ahora iremos viendo estas cosas. El hombre rico. Hemos visto que al final, este hombre rico, su final es negativo. ¿Por qué? Porque va a un estado de condenación. Eso lo iremos tocando, pero la idea es entrelazar la situación, porque tenemos que hacernos preguntas. El hombre rico. A todos nos gustaría tener en abundancia los bienes de esta vida, ¿correcto o no? A todos nos gustaría tener abundancia de recursos materiales, porque ¿a quién le gusta vivir en la escasez? ¿A quién? A nadie. A nadie le gusta vivir en la escasez y en la miseria de esta vida. Por lo tanto, nos damos cuenta de que no es un pecado en sí ser rico, ¿lo entendemos? No es un pecado vivir rico o tener abundancia. De hecho, nosotros, mi esposo y yo, conocimos a unas familias que tenían muchos recursos. Pero ¿sabéis una cosa? Estaban despegados de ellas. Se sentían mayordomos del Señor. Su corazón no estaba pegado a ellos, para nada. Y servían al Señor. Trabajando. También. Entonces nos damos cuenta de que esto lo tenemos que tener asumido. El ser rico o tener abundancia en esta vida no es un pecado en sí. ¿Lo entendemos? El pecado es donde está nuestro corazón. Todos necesitamos sustento. Todos necesitamos abrigo. ¿Correcto? Todos necesitamos salud, un techo para vivir. Un medio de comunicación. Necesitamos recursos. Porque tenemos un cuerpo físico, material. Y Dios es consciente de ello. Por lo tanto, nos damos cuenta que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Claro que el cuerpo es lo que le damos más preferencia. Pero si hay una cosa, el cuerpo son 70, 80 años, como dice la palabra del Señor en el Salmo 90. ¿Entendemos? Tenemos un tiempo de caducidad para este cuerpo, pero no para nuestra eternidad. En Eclesiastés capítulo 3 veíamos que hay, no sé si al final se ha llegado a leer, de que y Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Estamos hechos para la eternidad. Pero este cuerpo no puede heredar el estado eterno, ¿lo entendemos? Porque tiene que ser cuerpo glorificado, resucitado y glorificados. Este es temporal. Lo entendemos, ¿verdad? Pero necesitamos vestir, cuidar. Cuando caemos enfermos, obviamente estamos siendo afectados y limitados. Aunque sea una tontería, una tendinitis, pues tienes que aprender a comer con la mano izquierda, si no puedes moverla, lavarte los dientes, intentar quitarte la ropa, cambiarla, o las cordoneras, tienes que pedir ayuda. Si estás casado, tu mujer, ¿verdad? Si eres varón, como en este caso me ha pasado a mí. Por lo tanto, nos damos cuenta de que todos necesitamos cuidados, atención, recursos materiales.
Y no es una bendición, no es una bendición vivir en escasez, en penuria y en miseria. Eso en sí no es. No se trata de que los pobres son los benditos de Dios y los ricos son los que Dios aborrece. De ninguna manera. Todos estamos en un mismo mundo. Y Dios de tal manera amó al mundo. Y ahí entramos todos. Que dio a su Hijo unigénito. ¿Entendemos la idea? Eso es importante. Este hombre no parece que se metiera con nadie. Solamente se narra lo que él hacía en su casa, con sus recursos. Un hombre no parece que se metiera en líos con la gente. No se observa delito en él, de ninguna manera, nada negativo de su vida, ni por causa de su riqueza, ni por robo, ni por injusticias laborales. Un hombre que era rico, pues ahí en nuestra sociedad hay gente rica, honrada, ¿entendemos? O medianamente honrada. Y yo cuando veo a gente rica me alegro de verles. Me alegra ver a la gente con abundancia más que con escasez. De hecho, hace unas semanas estábamos en una iglesia predicando aquí en Murcia y ahí al recoger el coche veíamos al pasar cerca de la salida de la autovía, la zona del Carmen, perdón, San Andrés, una salida de la autovía y debajo había personas durmiendo con cartones y mantas. Y yo digo, acabo de predicar la palabra en la iglesia. Señor, ¿qué puedo hacer por ellos? Y es que se requiere una transformación y unas posibilidades que no están a mi alcance. Das cobijo, abrigo, mantenimiento, cuidado. ¿Y cuánta gente hay así? Me preguntaba. Hoy más que nunca hay más ricos por un lado y más pobres por otro lado. Lo que se llama la clase media está desapareciendo. Y esto es una situación bastante delicada. Por lo tanto, me gustaría que todo el mundo pudiera dormir en su casa, se hace frío con calefacción y que no le falte ni el pan ni el abrigo. Porque esto es una cosa buena, ¿verdad? Un hombre que no hacía mal a nadie, que se dedicaba a vivir su vida. Dice que este hombre se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez, porque podía. Y hasta aquí podemos decir amén, que disfrute. Claro que sí. Y esto es importante. Pero hay algunas cosas negativas aquí. A pesar de que era un hombre que no se metía con nadie, que tenía sus lujos, sus vestimentas caras. Yo puedo vivir bien sin tener que ir a comprar en el Corte Inglés y comprar quizá en el mercadillo. Satisfacer mis necesidades. No hay problema en ello. El problema está cuando mi vida tiene unos indicativos que perturban, que llaman la atención. Este hombre no parece importarle su prójimo. Mirando al mendigo que tenía tan cerca y a la vez tan lejos. Hemos leído que había también un mendigo llamado Lázaro que estaba a la puerta de aquel, muy cerca del hombre rico. Y no se ve que se le atienda, no se le ve que le diera ni siquiera unas migajas. ¿Entendemos? ¿Cómo se llama esto? Egoísmo. Frialdad. Desconocimiento de lo que implica el prójimo y el que te rodea. Estamos entrando a la persona rica, ¿verdad? No se metía con nadie, pero su vida era una vida centrada en sí mismo. ¿Entendemos? No manifestaba misericordia, amor al prójimo, como una demanda del cumplimiento de los mandamientos dados por el Señor a su pueblo Israel, allá en el Sinaí. Y como nos viene a decir que esos mandamientos se dividen en dos. En amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. ¿Y cómo sigue diciendo? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este hombre estaba alejado de la palabra del Señor, de la fe en Dios. Estaba atrapado en los bienes, en la comodidad que producía la abundancia de bienes que tenía. Para él no existía el prójimo. Existía su propia experiencia. ¿Entendemos? Y ahí nos hace ver qué tipo de persona era realmente. Era una persona fría, una persona que disfrutaba con lo que tenía y no le importaban los demás. ¿Entendemos?
¿Cómo lo estaba viendo el Señor? Eso se observa fácilmente, ¿verdad? Su vida radicaba en ese eslogan filosófico del clásico ateo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. O vamos a disfrutar la vida, que son 4 días. ¿Entendemos? Que cuando nos morimos todo se acaba. O sea, este era el tipo de fe que tenía este hombre. Con la muerte se acaba todo. Pero esto no es verdad. Porque dice Dios en su palabra que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de ello el juicio. Entendemos, hay un juicio delante de Dios, hay una eternidad. Y si no hubiera eternidad, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué nos sirve? ¿Lo entendemos? Por eso sigue diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vivirá para siempre. El Evangelio nos trae la seguridad de la eternidad, de la vida eterna y de la conexión que tiene todo ser humano con la eternidad. ¿Creamos o no creamos? ¿Entendemos? Porque la eternidad no solamente es para el creyente, sino también para el incrédulo. El creyente que cree en Jesucristo como su Salvador va a tener eternidad, pero esa eternidad es una eternidad gloriosa en Jesucristo, de vida eterna. Pero el que no quiere reconciliarse con el Señor y vive como este hombre rico, que vive su propia vida sin tener en cuenta a Dios, al final lo que tiene es una eternidad, vamos a decir, muy calamitosa, que después hablaremos de la condenación. Y esto nos hace pensar en el contraste de 2 vidas. Una vida que se cerraba en sí misma, sin tener en cuenta al prójimo, y aquí un hombre pobre. Pensemos en el hombre pobre también. He aquí un hombre de nombre Lázaro, nombre propio, como antes he mencionado. Esto muestra un contraste de la vida, uno que es mendigo, pobre, enfermo, que en su corazón estaba al alcanzar, recibir algunas migajas de las que, trocito de pan que se le podía caer de la mesa del hombre rico. Son estados, digamos, de contraste extremos: rico, rico, pobre, pobre y enfermo. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Podemos ver a este hombre solitario. No se le ve exclamar ni lamentarse su situación. Es una situación que a todos nos puede tocar, de enfermedad, de soledad y también de escasez. Recordamos las palabras de Jesús: en el mundo tendría aflicción. Y la aflicción viene de muchas formas. Pues Pablo podía decir: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a ser o a tener abundancia como para tener escasez. La idea es depender del Señor, pero hay momentos de la vida muy difíciles, que no sabemos si andar ni para la derecha o para la izquierda o qué hacer. Nos quedamos como estáticos porque vienen dificultades en la vida. Esta era una experiencia, no sabemos qué tiempo estaba en esta situación. Lázaro estaba con llagas, no se ve con amigos. ¿Sabéis cuáles eran sus amigos? Aquellos perros que podían acercarse a él, al pobre enfermo, a lamearle las llagas. Qué cosa la situación, ¿verdad? Un hombre que de amigos solo tenía, parecían los perros que venían a él. Podemos pensar, una desgracia, como muchas, una mala administración de sus bienes, un hombre que se equivocó. Hay personas y empresarios que vienen a la ruina también, o que no han sabido administrar lo que tenían. ¿O es una bendición vivir así? Dios nos ve bien así. Dios quiere que estemos siempre en escasez para depender de Dios. Yo creo que no, ¿verdad? No es una bendición vivir así. Dios nos quiere ver así. La pobreza y la enfermedad no es un estado de virtud, ¿lo entendemos? No, son cuestiones ocasionales que tenemos que aprender en ello. Pero ni la escasez, ni la pobreza, ni la enfermedad es una virtud. Es una condición. Un estado que podemos pasar quizá momentáneamente. De hecho, dice la palabra del Señor, mirando esto, 1 Timoteo 6:17, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
El Dios del cielo, todas las cosas las ha hecho bien en gran manera. Incluso el comer, necesitamos energías. Dios ha querido que incluso disfrutemos comiendo. En la propia reproducción también entendemos cosas íntimas y cercanas que está el disfrute ahí. El poder sentirnos abrigados. Cuando sentimos la salud es porque no hay dolencia, lo entendemos. Cuando algo se altera, la mano o lo que sea, viene un sufrimiento y un dolor que está manifestando que algo no está bien. Pero lo que Dios quiere, como en este texto que hemos leído, he leído de memoria rápido, en 1 Timoteo 6:17, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La pregunta es, ¿cuántas cosas son en abundancia? ¿O cuántas cosas pueden ser en abundancia para que las disfrutemos? Porque a veces parece ser que necesitamos más y más y más y más, sin conformarnos con lo que tenemos. ¿Entendemos? Por eso en las palabras de Agur decía al Señor, Señor, no me des riquezas, ni me des pobrezas. Un lado para negarte y olvidarme de ti, y otra para, igualmente, de alguna manera, pues también pedir y blasfemar tu nombre. Dice, manténme del pan necesario. Esa es la abundancia, ese es el equilibrio. Para que no se apodere de nosotros la ansiedad, ni el deseo de tener más de lo que no necesitamos realmente. Recuerdo que hay un hermano que ya está con el Señor, se fue con algo más de 90 años, que decía que el rico puede tener 40 pares de pantalones. Dice, pero solamente se va a poner uno. Puede tener 100 chaquetas, pero solamente se va a poner una. Y así, sucesivamente. Dice, yo tengo 2 o 3 o lo que tenga, pues siempre tengo para vestir. ¿Cuánto necesitamos para estar tranquilos y contentos? Porque a veces no estamos contentos con lo que tenemos. No disfrutamos con lo que tenemos y no llegamos a disfrutar con lo que no realmente llegamos a tener, porque no lo tenemos. ¿Entendemos? Por eso lo importante es tener la paz y la confianza con lo que tengamos. Porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que el hombre posee. La vida es otra cosa, es equilibrio, es para hacer relación con Dios. ¿Entendemos? Pero aquí estamos viendo un contraste entre rico y pobre, enfermo y demás. Pobre y enfermo. Y aquí vemos 2 tipos de personas distintas. 2 posibilidades diferentes. Que podemos tener de todo y a la vez tener un corazón vacío. ¿Entendemos? Quizás como este hombre tenía muchas cosas materiales, pero era realmente muy pobre. Porque solo tenía eso, un bien material. Sin embargo, nos podemos dar cuenta de que podemos tener carencias y cierta pobreza y estar contentos y tener gozo y paz en nuestros corazones. ¿Ese es nuestro estado? Una pregunta importante. ¿Ese es nuestro estado? Mirando la situación que estemos. Porque a veces anhelamos cosas en el futuro y no vivimos el presente. Tenemos situaciones de tensiones que tenemos que escuchar la voz del Señor y pararnos y decir, el Señor nos está invitando, diciendo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Entendemos? El Dios del cielo en medio de nuestras luchas, venid a mí, los trabajados y cargados. Los que estéis en esta situación, y os ayudaré a descansar. Y esto es importante. Como dijo el Señor, dijo mi Padre, yo no doy como el mundo la da. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pues va a poner en orden nuestro corazón. ¿Entendemos? Qué importante es esta realidad. La palabra además nos enseña en este asunto, también Pablo diciendo a la iglesia, a Timoteo y a la iglesia de Éfeso, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Que no se trate de grandes aspiraciones. Que no es malo el progreso, no. Pero ¿en qué consiste el progreso? ¿Y qué cantidad de cosas nos tiene que dar una abundancia para tener equilibrio? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Pero sí, nos damos cuenta de que hay ricos y pobres en este mundo, pero que las cosas pueden ser muy diferentes luego en la eternidad. Este un plano es como una vista de teatro donde estamos las personas viviendo. Pero este lapso, este tiempo, pronto se pasa. De hecho, yo estoy con una mentalidad todavía un poco medio equivocada, pensando que soy muy joven. Cuando me miro el DNI digo, pues parece que ya tengo ya los 20 y tantos largos.
Y los 30 y tantos largos, y los 40 y tantos, y los 50 y tantos, y los 60 y tantos. Digo, madre mía, estoy más cerca de los 70 que de los 60 y estoy pensando todavía en salir a correr ya. Sí, bueno, vamos a salir a correr, pero que la vida pasa muy aprisa. Esos sueños que tenemos de joven para ser cuando somos mayores, eso pasa muy aprisa. Y vivimos de los sueños y cuando damos cuenta ya tenemos una edad donde ya no tenemos sueños, tenemos sueño y cansancio. Y es una realidad. Y luego dolencias, molestias, dolores crónicas de articulaciones, de equilibrios hormonales y tantas cosillas que aparecen por ahí, hombres y mujeres. Es una realidad. Pero fijaos que en esta situación el rico, que tiene muchas posibilidades, puede ir al médico 40.000 veces y pagarle lo que haga falta, hacerte radiografías si no hay hospitales, como hoy día pues tenemos aquí en España una salud pública muy interesante, en relación a otras naciones pues es muy interesante. Pero en aquel tiempo no habían hospitales y habían poquitos médicos y muy limitados. Pero el hombre rico tiene más posibilidades, ¿verdad? Podía vivir más tiempo, posiblemente. Y más, viendo la calamidad del hombre Lázaro, enfermo y demás, dice la palabra del Señor, versículo 22, que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Posiblemente en este orden muere el primero porque es que estaba más débil. Lázaro, enfermo, muere Lázaro. Y esto nos abre el abanico pensar que en este contraste de dos personas que viven diferentes, también vamos a encontrar dos muertes o dos sepelios diferentes. Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles seno de Abraham. No se dice cuál fue su sepelio, cómo fue el entierro. Seguramente, pues, supuestamente al ayuntamiento irían unos operarios, le recogerían como fuera y lo llevarían al cementerio y en cualquier sitio lo taparían y ya está. Y a lo mejor cuando llegó el momento de la muerte del rico, pues estaría ahí, lo embalsamaron, le pondrían a hacer muchos, pues como en el tiempo de los judíos, los ungüentos que se le aplicaba, y tener luego un funeral muy resonante con todos los amigos que le había invitado a lo largo de los años. La muerte de Lázaro de un solitario de la vida, quizás. A lo mejor los perros irían por ahí todavía a decirle. Pero el rico sería sonada su situación, ¿verdad? Pero viene aquí la realidad. A pesar de que hemos habido entierros diferentes, pues aquí vemos dos estados eternos diferentes. Lázaro, cuando muere, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y del rico se dice solamente que también murió el rico y fue sepultado. Es como la aspiración de muchos, que todo se acaba en el cementerio. ¿Lo entendemos? Esto no es verdad. Esto es un engaño. La vida sigue. Hay proyección de eternidad, si no, la vida no tendría sentido. Ni tendría sentido la conciencia en el ser humano. No tendría lugar tampoco la responsabilidad moral. Porque ¿de qué me sirve hacer una cosa y otra? Si no hay eternidad, pues vamos a vivir como nos dé la gana. Existiría lo que se llama anarquía amoral. Una vida sin ética, sin respeto. Pero hay una eternidad. Y un día tenemos que dar cuenta de Dios de nuestra vida. Lo queramos o no lo queramos. ¿Creamos en Dios o no creamos? Da lo mismo. ¿Entendemos? Dos muertes diferentes. Dos entierros diferentes. Dos destinos diferentes. Sí, uno puede morir antes que el otro porque tiene más posibilidades el uno que el otro. Pero aquí lo que determina y nos hace pensar en lo valioso de la vida de Lázaro es que él tenía una fe en Dios. Dice la palabra de Dios que fue a parar al seno de Abraham, un lugar simbólico que habla de la antesala del cielo. Al decir y relacionar su fe con Abraham, recordamos que en el pacto que Dios tuvo con Abraham, le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra, que en su simiente sería bendita toda la familia de la tierra. Esto en el capítulo 12 de Génesis sigue hablándonos, en los demás capítulos, hablando de que de Abraham vendría la simiente. Y en Gálatas, ¿sabes lo que nos dice? De que Jesucristo es esa simiente, por la cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Fijaos la trayección del pacto que Dios tiene con Abraham, con el padre Abraham. Dice en Gálatas,
Gálatas capítulo 3, quiero recordar, si no lo buscamos ahora mismo. Dice 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Con la muerte de Cristo ha venido a traer bendición a toda la familia de la tierra. Tiene que ver con la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tiene que ver con la visión mesiánica de aquel que había de venir. Del pacto que desarrolla Dios con la humanidad a través de Abraham. Lázaro, a pesar de vivir en la estrechez de la vida, vivía con la esperanza de que un día se va a encontrar con la fe, mediante la fe, con su padre Abraham. No conocía a Cristo, no conocía al Mesías, todavía no había llegado el Mesías. Pero la palabra del Señor nos indica a Cristo, nos lleva a Cristo. Abraham nos lleva a Cristo, la palabra nos lleva a Cristo, y la Iglesia tiene que llevarnos a Cristo, porque Cristo es el motivo y el centro de nuestra vida. Amén. Amén. Cristo es el centro, el motivo de nuestra vida. De ahí que nos tiene que decir el autor de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Porque fuera de él, ¿qué sentido tiene la vida? Porque el que tiene la vida, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Y él se hizo pobre para enriquecernos. ¿Entendemos? Jesucristo, dice en Corintios, que él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Con su pobreza nos enriqueció. Seguiremos hablando de esto rápidamente. Nos damos cuenta de que Abraham nos lleva a Cristo, la palabra nos lleva a Cristo, la iglesia nos lleva a Cristo. Y Lázaro es un hombre con esperanza de la vida eterna, a pesar de su pobreza y enfermedad. La pobreza, por lo tanto, no nos lleva al cielo. El hecho de que fuera al seno de Abraham o a la antesala del cielo a Lázaro es por su fe en Dios. El hombre pobre necesita, como el rico, acudir a Cristo Jesús para ser salvo. Lázaro es un hombre con esperanza. La pobreza no lo lleva al cielo. Solo la fe es la causa por la cual vamos al cielo. No es una condición social y material, sino por causa de nuestra fe personal en Cristo. Aquí vemos que el cielo es real. Dice la palabra del Señor, que en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que tú recibiste bien en tu vida y Lázaro también bien males. Pero este está consolado aquí y tú atormentado. Uno consolado, otro atormentado. Situaciones reales. Y esto es muy serio. Porque a veces uno se ríe pensando, bueno, pues si yo me voy al infierno, yo voy a estar con la alegría, con la música, con los que aquí disfrutan la vida. Lo que se espera aquí es una realidad. Un estado eterno de condenación. Lo que en otro lugar también se dice, lloro y crujir de dientes. Un estado de condenación es el que Cristo Jesús ha venido a librarnos de él. Que son las consecuencias propias de nuestro pecado. Las consecuencias propias de nuestro pecado. Dios no dice la palabra de Dios, que Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que hombre sembrare, eso mismo segará. Siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Siembras para el espíritu, del espíritu segarás vida y vida eterna. Y eso es importante. Dos realidades. Lázaro es consolado, vive la paz plena, donde ya no tiene problemas con la salud, con la enfermedad. Ahora lo que tiene es una paz plena en la antesala del cielo. Sería luego pensar también en el juicio, pensar en el tribunal de Cristo, estas cosas. Pero nos damos cuenta también de que en esa realidad el hombre rico se da cuenta de que está en un lugar de tormento. Y esto es para pensar. Dos vidas, un contraste de su estado social, dos vidas, dos muertes con situaciones diferentes y dos estados eternos diferentes. Uno al cielo, seno de Abraham, y otro en el Hades, lugar de tormento. El Hades, lugar de antesala del infierno, sin entrar mucho en detalles ahí en esta situación. Pero fijaos
que aquí es donde se da cuenta el hombre rico que hay una realidad tremenda en la eternidad sin Dios. ¿Está resfriado, Estás con la música ahí, que a veces me voy para allá. Y es una realidad pensando en que este hombre rico tiene que decir estas cosas. Padre Abraham, estoy tan mal que si es posible que me puedas enviar aquí a Lázaro para que me pueda consolar. Y Abraham le dice, no puede ser, mira, no se puede pasar de un lado a otro. Lo que el hombre sembrare, se siega. De la manera en que cae el árbol, de ese lado cae. No podemos pasar. Y además el consuelo que tú necesitas, ya no lo puedes recibir. Cuando se da cuenta de esto, dice este hombre rico, te ruego pues entonces, si no puede venir a mí, te ruego que le envíe a la casa de mi padre, que resucite Lázaro y vaya a mi familia y le diga, en este lugar es una realidad, el infierno existe, ese estado de condenación existe, que no vengan aquí. Y dice, no, Abraham dice, no puede ser, él no va a resucitar para ir. Le dice, Abraham y a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos, que tienen la palabra del Señor. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de ellos fuera entre los muertos se arrepentirán. Si alguien viene de la muerte a ellos, entonces se van a dar cuenta de que es una realidad, la condenación. E insiste el escritor para esto, para darnos cuenta, y en este caso es Jesucristo, que Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. A veces queremos milagros. Que Dios responda a nuestras vidas como queremos. ¿Entendemos? Que Dios me hable a mí. Si es verdad que existe Dios, que Dios se aparezca. Si es posible, y si Dios existe, que haga esto, que haga lo otro. ¿Que tú le vas a poner condiciones a Dios? Qué tontos somos, ¿no? El Señor dice que tenemos su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto es palabra del Señor. Dios ha querido que tengamos su palabra, que el canon de la Escritura esté puesto, que no se le pueda añadir más a las Escrituras. Desde Apocalipsis se acabó todo, ya no hay más revelación escrita. ¿Entendemos? Si alguien quiere conocer de Dios, como dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. ¿Dónde vamos a conocer a Dios? Tenemos que venir a la palabra del Señor. Este hombre rico quiere condiciones, quiere que se hagan milagros, quiere que actúe de esa manera. El hombre quiere hacer las cosas a su manera, pero quien pone las condiciones es una cosa, es el Señor. Y lo ha hecho tan fácil para que todo el mundo pueda venir al cielo, a la eternidad. Por eso Jesucristo decía, en esa esperanza gloriosa que tenemos en Él, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros conmigo estéis. San Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Pero es que también hay otros textos donde nos recuerda que en medio de nuestro sufrimiento aquí en la tierra, tenemos el consuelo de la esperanza de la vida eterna. Quizá estas palabras que podía decir Pablo a la iglesia de Roma, aquellas personas con esperanza, capítulo 8 de Romanos viene a decir esas palabras pensando en las dificultades que quizás como este hombre Lázaro podía tener, porque hay momentos en la vida que sufrimos y que incluso pensamos que Dios está muy lejano de nuestras vidas, que Dios no nos escucha, no nos atiende. Pero hay momentos que tenemos que pasar por dificultades para aprender, crecer, para aprender y crecer como personas, madurar como personas, conocer el sufrimiento y el dolor no como una teoría, sino como una experiencia real. En medio de estas luchas, dice el apóstol Pablo, capítulo 8 de Romanos, dice versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este texto? Estas palabras. No son comparables las experiencias negativas que vamos a pasar en esta vida de aflicción, de sufrimiento, no son comparables con el estado de la eternidad. Es como cuando la mujer va a dar a la luz, ¿verdad? Momento de dificultad, dolor, pero eso se olvida cuando viene el niño. Y cuando ya la alegría, la sonrisa, todo cambia
por ese niño que uno tiene en brazos. Esta vida es pasajera. Podemos pasar nuestra vida quizás como Lázaro, dificultades en la vida, pero contaba con el Señor. No todo era tan negro para él, posiblemente. A veces se podía conformar e incluso alegrar viendo a los perros cuando se acercaban a él. O podría echar una piedrecita o qué sé yo. A veces me he dado cuenta de que países más ricos, donde los niños juegan con la Nintendo o están en Internet o están con un móvil de alta gama. Y he visto países más pobres, donde niños que no tienen ni siquiera calzado juegan a la pelota y sin pelota, donde hay un montón de trapos liados y empiezan a jugar y se ríen igual, se alegran igual, disfrutan igual o más. ¿Entendemos? Yo me acuerdo cuando era niño, pues no teníamos los recursos que tenemos hoy, pero también nos reíamos y sabíamos lo que era, más que ahora, lo siento, más que ahora, lo que era la alegría, lo que era, no la esclavitud de una dependencia tecnológica. Así que pensemos que el tiempo de Lázaro, un tiempo que pasa, esta vida pronto pasa, en medio de las dificultades, pero lo importante es tener, como Abraham, la paz en el Señor. Amén. Que cuando dejemos esta vida, podamos ir al seno de Abraham, en este caso podemos decir con propiedad al cielo, al seno de Dios, podemos decir, a convivir y a recibir de las glorias del Señor. Esto nos hace pensar que hay una realidad en nuestra vida, y es que hay un clamor desde el cielo, desde el infierno, que no se atiende. Nos hace pensar que después de la muerte de esta vida no hay una segunda oportunidad. Por lo tanto, como dijera el texto bíblico, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Si en esta mañana una persona que no tiene a Cristo tiene que entender que el pecado le tiene atrapado, que necesita ser liberado, que necesita tener la paz del Señor, su perdón, su salvación. Porque si no vamos a ser como el rico, podemos tener quizá muchas cosas en esta vida y no tener nada para la eternidad. El contraste de la vida. Dos vidas diferentes, dos muertes diferentes, dos destinos diferentes. ¿Cuál va a ser nuestro destino eterno? Pensemos. Aquí podemos estar en esta vida muy entretenidos por tantas cosas, pero un día nos viene la muerte como al rico. Más tarde, posiblemente, pero también le puede venir un infarto, antes que Lázaro. El rico no tiene garantizada su vida aquí, ni tiene firmado un contrato de 100 años, ni 200. Y aunque lo tuviera, al final de cuentas, ¿qué tiene que ver eso con la eternidad? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Que Dios nos ayude en esta mañana a pensar qué es la vida. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que el hombre posee. Sí necesitamos vestir, comer, dormir, tener un techo, medio de locomoción, pero que sigue diciendo el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán dadas por añadidura. Amén. Que el Señor nos acompañe en medio de nuestras travesías de la vida, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de las pruebas de acceso a la universidad o a un trabajo, que siempre todas estas cosas se pasa mal, pero contando con la ayuda del Señor, todo es diferente. Y más si un día nos sorprende la muerte, tengamos la dicha de poder saber que vamos a estar con el Señor. Para que, como dice el Señor, aquí donde yo estoy, vosotros conmigo estaréis. Que Dios os bendiga y que haya un ánimo firme. Y más en un tiempo en que parece que ya pues se nos va este año y pronto nos metemos en otro año. Mirando para atrás podemos pensar qué cosas hemos vivido mal. O no hemos sabido administrar el tiempo, no hemos sabido disfrutar, no hemos sabido ver el prójimo. Quizá hemos sido como este rico, mirando siempre nuestras vidas. ¿Entendemos? Que Dios nos ayude para que seamos personas de provecho y de bendición. Amén. Amén.